Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Me escuchan, hermanos? Amén, hermano Johnny. Dios le bendiga. Escucha. Bien, bien. Amén, Dios le bendiga. Buenas noches a todos ahí, hermanos. Un privilegio poderles saludar, ¿verdad? Y poder iniciar la clase de corta, una materia corta que es la vida de José, ¿verdad? Quiero decirles algo. Este, la lección uno y la lección 2 se repiten en la vida, vimos en la vida de Abraham la lección uno y 2 igual. O sea que se repiten. No la vamos a dar la lección uno y 2. La que vamos a dar es la lección 3, ¿verdad? Así es que pueden ustedes pasar a la lección número 3. Bienvenidos a nuestro Instituto Bíblico en Línea de la Gracia. Es un privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes la palabra del Señor en esta preciosa tarde. Esperamos que nos gocemos a través de este estudio maravilloso. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por darnos la bendición y la oportunidad de estar reunidos juntamente con mis hermanos en la fe para compartir tu palabra, Señor, que vamos a aprender en esta noche. Pido tu ayuda, tu auxilio, Señor, en todo lo que vamos a realizar. Danos el entendimiento y la capacidad para poder, Señor, comprender las verdades bíblicas que están plasmadas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer Romanos capítulo 11. Por favor, busquen ustedes Romanos 11. Vamos a leer el versículo 33 al 36. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Muy bien. Hermanos, Pablo aquí está hablando de la profundidad de la sabiduría de Dios. Está hablando de las riquezas de Dios. La mayor parte de personas no pueden entender esto que está escrito en la Biblia. Si no se lo revela Dios a la persona, si la gente no logra salvarse y poder comprender las escrituras. Si ustedes ven, eh, Pablo está enseñando en este capítulo 11 de Romanos sobre Israel, con respecto a Israel. Y él prorrumpe en una exaltación a Dios, ¿verdad? Dice el verso 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a estudiar algo bien interesante que tiene que ver con la providencia maravillosa de Dios. Ustedes ven estas dos ilustraciones que están acá. Vemos a un José que ha sido vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos. Pero después lo vemos a un José ocupando un puesto, el segundo después de Faraón, ¿verdad?
¿me entiende? O de Potifar, digamos así. Definitivamente, hermanos, José fue un hombre increíble. eh, y un buen ejemplo para nosotros de una persona que confiaba en Dios. Durante su vida, José fue muy amado porque lo amaban sus padres. El papá lo amaba, pero también fue odiado, fue favorecido, pero también fue abusado, fue tentado, pero él confiaba. Él fue exaltado, pero también fue humillado. Sin embargo, en las escrituras nunca indican que José jamás dejó de confiar en Dios. En otras palabras, hermanos, José fue un hombre fiel. A veces las personas creen que no se puede llegar a ser fiel. Sí se puede. La adversidad de su vida no endureció su carácter, sino que moldeó su carácter y también reveló su carácter. La prosperidad no arruinó a José. Hay gente que cuando ya ha sido prosperada, eh, se arruina, hermanos, se olvida de Dios. José no fue así, ¿me entienden? Cuando José estuvo en privado o en público, fue el mismo, fue el mismo. Por la gracia de Dios, oigan bien, por la gracia de Dios, él fue un gran hombre. Su importancia puede ser estimada por el hecho de que su biografía en Génesis abarca más espacio que cualquier otra persona. Imagínense en Génesis 37, desde ese capítulo hasta el 50, se habla de él. Estamos hablando de varios capítulos, ¿verdad? En Hebreos 1, 11, 6 y 11, 21 al 22. Eh, entonces, es una persona, su biografía abarca mucho espacio, bastante espacio. ¿Por qué será que Dios lo puso ahí? ¿Por qué será que Dios, hermanos, quiso que esa biografía de este hombre estuviera allí? ¿Será que Dios nos quiere enseñar algo con respecto a este hombre? Y yo les dije a ustedes que íbamos a aprender un principio bíblico ilustrado en la historia de José. El principio dice así: como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto, confía en el Señor y en sus promesas y sé fiel a Él, no importa cuáles sean sus circunstancias. Este es un principio bíblico, hermano, que está ilustrado en la vida de José, ¿verdad? Esto que vamos a ver es una historia de Dios que trabaja con la vida de José. Fíjense que se ve en José los pensamientos de la gracia. Porque si ustedes ven, él trata con gracia a sus hermanos. No les paga con la misma moneda. Bien. A veces, hermanos, eh, hay circunstancias en la vida difíciles. ¿Entienden?
hay sufrimientos a veces en la vida. Y el consuelo abunda cuando vemos a Dios trabajando en nosotros, a pesar de lo que pase, a pesar de lo que suceda. ¿Me entiende? Estamos bajo el cuidado providencial de Dios, que nunca falla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en el Señor. ¿Y qué más? En sus promesas. ¿Y qué más? Sé fiel a Él. No importa cuáles sean tus circunstancias, no importa, hermanos, que la situación esté mal, no importa que no tengamos dinero, no importa que la gente no nos apoye, no importa, hermanos, lo que esté pasando, pero nosotros vamos a seguir confiando en el Señor, vamos a seguir confiando en sus promesas. Este principio bíblico es una pregunta en el examen final de los estudiantes del Instituto Bíblico. Este principio sale como pregunta en el examen final. Número 1. Los beneficios espirituales del estudio del Antiguo Testamento. Vamos a leer Romanos, capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, aquí está hablando que hay cosas que se escribieron antes. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿me entienden? El Antiguo Testamento escribió de la historia de José, escribió de Moisés, escribió de Abraham, hermanos, es de eso escribió. Pero también otro pasaje, hermanos, que está en 2 Timoteo 3, 15 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios para equiparnos, para ayudarnos. Muy bien. Entonces, letra A. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron escritas al pueblo judío. Grábese esto, por favor. Cuando usted vaya a tomar una escritura del Antiguo Testamento, tenga cuidado, ¿verdad? Porque fueron escritas al pueblo judío. Sin embargo, son para nuestra esperanza y para que aprendamos. La historia del Antiguo Testamento declara el glorioso poder y carácter de Dios en la medida en que Dios obra en la vida de su pueblo con amor y justicia. Nos da ánimo a servir a Pastor, Dios. ¿Qué? Dígame. no, disculpe que lo interrumpa, estoy un poco perdido. Esta lámina que no sé si ya vieron dos lecciones anteriores Vaya, a esta. entonces como no entraste en el momento, ¿verdad? Te dije, No, es que por mi sí, trabajo vaya, vaya, no he podido entrar. dije que las primeras dos lecciones ya las dimos en la vida de Abraham. Solo tienen que transcribir lo que está en la vida de Ya. Abraham. Pero esta es la lección Perfecto. esta es la número 3. Entonces, hermanos, la historia del Antiguo Testamento declara el glorioso poder y carácter de Dios. O sea que el Antiguo Testamento está declarando qué poderoso es Dios y su carácter, ¿verdad? Y en la medida en que Dios obra en las vidas de su pueblo con amor y justicia, nos da ánimo a servir a Dios y nos da consuelo en nuestras dificultades personales a través de las muchas historias del pueblo de Dios. Hermanos, qué importante es estudiar el Antiguo Testamento. A mí me da ánimo cuando veo la historia de José, hermano. Me da ánimo, ¿me entienden? Aún el Nuevo Testamento cita mucho el Antiguo Testamento. Muchas veces lo cita, ¿verdad? Ahora ustedes preguntarán, ¿quién escribió la historia de José? Bueno, fue Moisés. Moisés fue el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hermano, para escribir de la historia de José. Letra B. Los espacios en rojo es para que ustedes los llenen en su folleto del alumno. Las escrituras del Antiguo Testamento
nos advierten con ejemplos sobre la desobediencia del pueblo de Dios, las consecuencias en las vidas del pueblo de Dios, nos advierten de cómo Dios disciplina a sus hijos con amor y cómo cosechamos lo que sembramos en el jardín de la vida. Primera Corintios 10, 1 al 11, Gálatas 6, 7 al 9, Hebreos 12, 5 al 12. Bueno, vamos a ver Primera Corintios 10, 1 al 11. Miren lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo en Primera Corintios. Bueno, mañana, el domingo vamos a predicar de esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Aquí está haciendo una referencia el apóstol Pablo de la salida de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el maná, ¿verdad? Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron, aquí está, miren, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. O sea que no hay que murmurar, hermano. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice Pablo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, el Antiguo Testamento son como luces que brillan, que advierten, ¿entienden? Imaginen lo que dice aquí. Dice que no ignoréis, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. O sea, no hay que ignorar, ¿verdad? Hermano, es tremendo, hermano. La ignorancia es tremendo. Y la ignorancia afecta en la vida de muchas personas cuando no conocen la escritura, hermano. ¿Entienden? También el versículo 5 dice que Dios no se agradó Dios, ¿verdad? Así dice el versículo 5, que no se agradó Dios. Así dice, hermano. Hubieron muchas cosas en la Biblia, en la palabra de Dios, hermano, de ejemplo de personas que que Dios no se agradó, ¿verdad? No se agradó Dios. Muy bien. El versículo 5. Y también dice, hermanos, que aquí, que ustedes leen desde el versículo 7, eh, dice que no, dice que habla de la idolatría, hermanos, de la idolatría. No sé si pueden ver ahí, versículo 7. Ni seáis idólatras, ¿me entienden? Ni seáis idólatras. Imagínense, hermano. También hubo inmoralidad sexual en el Antiguo Testamento, en creyentes, hermano. Por ejemplo, pues Sansón, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Verdad? No seáis idólatras, dice. ¿Verdad? Aquí está, miren, la inmoralidad sexual. Ni forniquemos. Ustedes notan, hermano, aquí se ve que la gente, mucha gente en el Antiguo Testamento fornicó. ¿Verdad? Y mire cuántos cayeron. Cayeron, dice aquí, 23,000. Bien. Entonces, hermanos,
Estos son ejemplos y quiere Dios que los recordemos, que los estudiemos, ¿me entiende? Hay gente que murmuró, mire, la murmuración, observen, hermano, la murmuración, ni murmuréis, ¿ya? Terrible la murmuración, hermano, ¿verdad? Entonces ellos recibieron juicio, ellos recibieron disciplina, ¿verdad? Disciplina. Letra C. En las escrituras del Antiguo Testamento nos enseñan muchas lecciones de carácter práctico y personal acerca de la fe. Anoten ahí en los espacios, nos enseñan muchas lecciones de carácter práctico y personal acerca de la fe. Principios bíblicos que atraviesan todas las dispensaciones, que son verdad en la vida cotidiana, como las que vemos ilustradas en la vida de los creyentes del Antiguo Testamento. ¿Me entienden? Yo les he explicado a ustedes que han habido, hermanos, dispensaciones, está la palabra dispensación. ¿Ve? Esta palabra dispensación está en la Biblia. No es una palabra inventada por nosotros, hermanos, en el instituto, no. Vean, hay principios bíblicos que atraviesan todas las dispensaciones. Si ustedes ven, por ejemplo, la dispensación de la conciencia. Ahí vemos a un hijo de Adán y Eva que se llamaba Abel. También Set. Todos ellos vivieron por fe. Si ustedes leen Hebreos 11, van a encontrar que la gente del Antiguo Testamento vivió por fe. Por la fe Moisés, por la fe Abraham, por la fe José, por la fe. Y ahí empieza, hermanos, en Hebreos 11. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a ver principios bíblicos. Eso se le llama cosas que se practicaron en todas las dispensaciones. Eso de vivir por fe es algo que se practicó en todas las dispensaciones. Nadie, hermanos de los creyentes que Dios salvó, hermanos, dejaron de vivir por fe. Ellos vivieron por fe. Por eso dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, a nosotros nos ayuda el Antiguo Testamento para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Lo que estaba en esa época que Pablo escribió, hermanos, era el Antiguo Testamento. Eso es lo que estaba hablando Pablo, que era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. Entonces, las escrituras del Antiguo Testamento, hermanos, nos enseñan muchas lecciones, ¿verdad? Muchas lecciones de carácter práctico y personal acerca de la fe. ¿Ya? Tengamos cuidado de no tomar principios o promesas a Israel y aplicarlas a la iglesia. Tengamos cuidado, hermano. No podemos aplicar, solamente son un ejemplo para nosotros. Vamos a establecer el contexto de la historia de José. Muy bien. Letra A. La historia primitiva de la raza humana. Eso es lo que vemos, hermano, queremos establecer el contexto de José. Vamos a ver 4 eventos. El primero se llama la creación. Génesis 1:2. Dios creó el mundo en 6 periodos de días, de 24 horas literales. Hermanos, 4 eventos. Veamos el segundo. Bueno, aquí está el primer día. Dios creó la noche y el día. Segundo día, Dios creó el cielo y el mar. El tercer día, Dios creó las plantas.
El cuarto día Dios creó la luna, el sol y las estrellas. El quinto día Dios creó las aves en el cielo y los peces en el océano. El sexto día Dios creó a los animales y al hombre. Y el séptimo día Dios descansó. La creación de Dios en 6 días literales. Muy bien. 2. La caída. Miren los eventos. Son 4 eventos. Primero dijimos la creación, Génesis 1 y 2. Segundo, la caída. Ahí vamos a ver la tentación de Satanás a Adán y Eva. Y resultó en desobediencia y pecado por parte de Adán y Eva, resultando en la muerte. La muerte espiritual o la separación de Dios resultó en la muerte física. Todos los problemas y el sufrimiento humano tienen su origen en la caída en el jardín del Edén. Cuando ustedes vean locos, cuando ustedes vean marihuanados, cuando ustedes vean gente arruinada, hermanos, hogares destruidos, tiene todo su origen en la caída. En la caída. ¿Entienden? Bien. Ahí vemos a Adán, no había caído aquí todavía, pero ahí conocemos la historia en Génesis 3, ¿verdad? Y cayeron, expulsados del huerto del Edén. Tercer evento, el diluvio. Está de Génesis 6 al 10. Aquí vemos el pecado del ser humano y su desobediencia aumentó. Por lo tanto, Dios juzgó la raza humana entera con un diluvio mundial. Sin embargo, Noé encontró gracia ante los ojos de Dios y escapó del juicio. Todos conocemos la historia, hermanos, de Noé, ¿verdad? Muy bien. Tercer acontecimiento, tercer evento. Y el cuarto, hermano, aquí vemos, fue universal, hermano. Aquí nadie se escapó. El cuarto evento, la Torre de Babel, que está en Génesis 11. Después del diluvio, la raza humana no obedeció a Dios por medio de peregrinar y repoblar la tierra. A cambio, construyó una torre de adoración y una ciudad que se llamó Babel. Dios confundió el único idioma que había en la tierra, causando confusión y forzando que todos se esparcieran hacia todas partes para repoblar la tierra. Muy bien. Estos 4 eventos ocurrieron, hermanos, aproximadamente en 2000 años de la historia primitiva. ¿Oyeron? Este dato es bien interesante. 2000 años de la historia primitiva. Desde Génesis 1 a Génesis 11, hermanos, pasaron 2000 años aproximadamente. Muy bien. Letra B. La historia primitiva de la familia de Abraham. Veamos. Esto abarca desde Génesis 12 hasta Génesis 50. Vamos a ver. Vamos a ver 4 hombres en esta historia primitiva de la familia de Abraham. Tenemos a Abraham. Génesis 12 al 20. Este es el padre de la nación judía. ¿Oyeron? Abraham es proclamado como el patriarca de la fe de los judíos. Observen, aquí hay algo bien interesante. Es el patriarca, el padre de los judíos. También es el padre de los musulmanes y también de los cristianos. O sea, hermanos, el padre de la fe le llamamos nosotros. Mire qué interesante. Es el padre de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos. Aquí vemos las 3 grandes religiones que han existido a través de la historia. Para poder entender la historia de la nación judía, es necesario entender el pacto abrahámico en Génesis 12 del 1 al 3. Por medio del pacto abrahámico, Dios prometió a Abraham tierra, un nombre
muchas bendiciones y una simiente. Esto lo vimos en la materia anterior. Veámoslo. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bien, quiero decir algo, hermanos, con respecto a esto. Ustedes me preguntarán, hermano Johnny, ¿por qué los musulmanes? Hermano, esta no fue culpa de Dios. Fue culpa de Abraham y de Sara. Por no esperar en la promesa de Dios. O sea, por dudar, pues, de la promesa de Dios. Ella dice que no dudaron, ¿va? Pero ellos quisieron ayudarle a Dios, como quien dice, bueno, vamos a ayudarle a Dios, ¿va? Y entonces le dan la egipcia, y la egipcia, hermanos, se duerme con Abraham y tienen relaciones, y ahí nacen todos los árabes, todos los países árabes, todos los países musulmanes, hermanos. Es necesario que entendamos esto, ¿me entiendes? ¿De dónde viene todo esto? Ahora, la promesa es para los judíos, no para los musulmanes, ¿me entiendes? No para los judíos. Entonces, ahí vemos que iba a ser de ellos, de Abraham, una nación, ¿cómo, hermano? Grande. Miren, una nación grande. Bien. ¿Será grande esa nación? Sí, para mí sí es grande. También iban a recibir bendición. ¿Ya? Y también serás bendición. ¿Por qué? Porque de ahí vino el Mesías, de ahí vino el Cristo. Los primeros miembros de la iglesia eran judíos. ¿Ya? Y también dice, serán benditas en ti. Mire, hermano, todas las familias de la tierra. Entonces vemos 4 hombres. Ya vimos a Abraham. Hoy vamos a ver el segundo hombre. Isaac. Génesis 21 al 26. La provisión de Dios fue mostrada a través de una concepción milagrosa y por medio de un cordero como sustituto en el altar. ¿Se acuerdan que Isaac iba a ser sacrificado, pero Dios proveyó un cordero, hermano, milagrosamente, para que sustituyera a Isaac? Acuérdense que Cristo es nuestro sustituto. ¿Me entienden? Bien, 4 hombres. El tercero, Jacob. El tercero se llama Jacob. Ustedes han aprendido sobre este personaje que está desde el capítulo 27 al 36. Aunque fue el menor de los gemelos, él recibió la primogenitura. Fue Jacob, oigan bien, fue el padre de José. Jacob desobedeció muchas veces. Jacob era tramposo. Jacob era suplantador. Y Dios lo trató con mucha gracia. Muy bien. Pero hoy vamos a entrar a estudiar a José, que abarca desde el capítulo 37 hasta el 50. Muy bien. Los 4 hombres mencionados en Génesis, capítulos 12 al 50. Óigame, hermano, esto es bueno que ustedes esta información es importante que ustedes la tengan. Abarca, oigan bien, 400 años de historia. De historia judía, ¿ya? Eso abarcan esos Génesis, capítulos 12 al 50. José proporciona una explicación histórica de Dios para la preservación de su pueblo, los judíos. Hermanos, Dios tuvo un plan para preservar a la nación judía, para cuidarla, ¿ya? La historia de José ilumina la soberanía, un atributo de Dios. Él es soberano,
Él gobierna. Él, hermanos, toma decisiones como Él las quiere tomar. ¿Entiendes? La historia de José ilumina la soberanía. La gracia. ¿Cómo? ¿Cómo se ve la gracia ahí, hermano? La fidelidad. Mire, hermano, qué importante es la fidelidad. La misericordia de Dios hacia su pueblo, los judíos. El Antiguo Testamento, desde Génesis 12 hasta las epístolas, fue escrito desde una perspectiva y autoría judía. ¿Qué influencia? Tiene mucha influencia los judíos, hermano. ¿Me entiendes? Desde la dispensación de la promesa hasta la dispensación de la ley y después de la muerte de Jesucristo, Dios ha tratado de ejecutar su plan para la nación de Israel. Después de Hechos hasta Apocalipsis 5, es enseñado el plan de Dios para la iglesia. ¿Escucharon? ¿Verdad? Desde Hechos hasta Apocalipsis es enseñado el plan de Dios para la iglesia. Ustedes me preguntarán, ¿por qué los evangelios no están incluidos acá? Bueno, voy a decirles una cosa, hermano. ¿A quién fue escrito Mateo? ¿Alguien me puede decir? De los que está aquí. Judío, hermano. Muy bien, a los judíos, muy bien. ¿Se dan cuenta quién fue escrito? O sea, tenemos que tener cuidado. Aun cuando lo estudiamos, tenemos que tomar el contexto a quién fue escrito, ¿verdad? ¿Podemos sacar algunas enseñanzas de ahí? Sí, correcto. Es inspirado por Dios. ¿Ya? Podemos sacar enseñanza, para nuestra enseñanza se escribieron. Muy bien. Entonces, hermanos, pero los mandatos para la iglesia están desde los libros de los, o sea, hay muchos ahí en el libro de los Hechos y hasta Apocalipsis. Hasta Apocalipsis 5. Oigan bien, en San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16, hay algunos mandatos para la iglesia. En el Evangelio de San Juan. Fue escrito a creyentes. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, fue escrito a creyentes. Excelente. Ese va a ser la siguiente, el siguiente libro que voy a enseñar después de Primera Corintios, el Evangelio de San Juan. Muy bien. Entonces, hermano, uno, vamos a ver los beneficios espirituales del estudio del Antiguo Testamento. Vamos a ver dos, estableciendo el contexto para la historia de José. Ya lo establecimos, ya llegamos a José. Tres, verdades claves que podemos aprender de la historia de José. Bien, vámonos. Letra A. Una verdad clave sobre Dios, su providencia, soberana, maravillosa y llena de gracia. Es guía y protección en cada circunstancia y evento en la vida de su gente. Dios dirigió a José en todas las situaciones, desde el desierto, en la fosa, en la prisión, y en el palacio, para que él pudiese decir, Dios es quien me envió. ¿Verdad? A mí me gusta Génesis 50:20. Y vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, hermano, esa es la providencia de Dios, la providencia maravillosa de Dios, su providencia soberana maravillosa, llena de gracia, es guía y protección en cada circunstancia y evento en la vida de su gente. No nos preocupemos, yo sé que es natural que a veces nos afligimos cuando nos pasan cosas y cuando no vemos el sol claro, ¿verdad? A veces como que decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué me pasa esto? Hermano, ¿y por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué? Hermanos, quiero decirle, Dios está tratando de formarnos, así como formó a José, hermanos, tratando de sacar a luz, hermanos, en la vida de José, que aprendiera de la gracia, que aprendiera de la paciencia, que fuera fiel, hermanos, todos esos acontecimientos, eventos en la vida, hermanos, Dios los encamina, Dios dirigió a José en todas las situaciones
desde que comenzó en el desierto, en la fosa, en la prisión, en el palacio, para que él pudiera decir, Dios fue el que me envió. Bueno, leámoslo. Por favor, puede, hermanos Esaú, leerme Génesis 45, 5, versículo 5 y versículo 7. No sé si puede ahí. Génesis 45, 5 y versículo 7. 45, versículo 5 y el 7, ¿verdad? Sí, Dice subrayan. así, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Wow. Versículo 7. Ajá. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Qué les parece, hermano? Este hombre, hermanos, se mantuvo, óigame bien, dice, como creyente en Cristo, dice el principio bíblico, ¿va? Usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Mire, hermanos, la providencia de Dios. No falla el Señor. Estamos bajo el cuidado providencial de Dios. ¿Me entiende? Tenemos la protección de Dios en cada circunstancia, en cada evento que la vida se nos presente, hermano. Dios dirigió a José en todas esas situaciones. Yo por eso cuando me fueron a operar, hermano, yo estaba confiando en él. Yo estaba dependiendo de él, ¿me entiende? Yo sabía que eso era para ayudarme a mí a corregirme un defecto físico que tenía y que, hermanos, me permite poder seguir enseñando las escrituras a mis hermanos, ¿verdad? Es un propósito que Dios tiene. Todo esto que ustedes están aprendiendo, hermanos, Dios lo tenía planeado ya para que ustedes, hermanos, fueran equipados. ¿Me entienden? Todas las cosas que han sucedido, Dios las encaminó a bien. ¿Me entienden? Todas las cosas que han pasado, Dios las ha encaminado a bien. ¿Me entienden? Entonces no nos preocupemos. Entonces, una verdad clave sobre Dios es su providencia. Muy bien. La providencia, Dios ha dirigido y sigue dirigiendo todas las circunstancias, situaciones y eventos en la historia y las vidas de su gente. Dios guía todas las cosas y provee suficiente gracia en las vidas de su pueblo. La providencia de Dios, ahí está 1 Corintios 10:13, 2 Corintios 9:8, 12:9. La providencia de Dios debe darnos consuelo y fortaleza, de tal modo que confiamos en Él para dirigir cada paso en nuestras vidas de servicio hacia Él. Bueno, no sé si está 1 Corintios 10:13, por favor. Hermano Saúl, 10:13, 1 Corintios. Ahorita lo busco, hermano, permítame. Amén. Hermano Saúl, 10:13, hermano Saúl, 2 Corintios 9:8 y hermano Alex, 2 Corintios 12:9. 10:13. Sí, hermano. Primera de Corintios 10:13 dice, Uh-huh. dice Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Y no quedará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muy bien. Dios está involucrado en todo esto. 2 Corintios 9:8. Hermano Saúl. 2 Corintios 9:8. Uh-huh. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia,
a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Muy bien. Él es poderoso para hacer que abunde en nosotros el que, hermano, todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, toda gracia. Mire, hermano, Dios está involucrado en nuestro crecimiento, está involucrado en nuestro crecimiento espiritual. ¿Me entiende? Nos está preparando, nos está equipando. A pesar que vengan enfermedades y problemas a la vida nuestra, Dios está en la situación, hermano. Si Alex lee 2 Corintios 12:9, se va a dar cuenta que Pablo tenía un aguijón que lo estaba atormentando, un mensajero de Satanás. ¿Con qué objetivo Dios lo mandó? Lo permitió, hermano, con el objetivo de que no se exaltase. Vamos a leer, hermano Alex, por favor, 2 Corintios 12:9. Amén, dice así, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, quiero darles testimonio de algo que me pasó hace algunos años, cuando yo tenía 16 años. Yo sé que no fue porque yo hice esa oración, yo estoy consciente de eso. Pero yo una vez en una oración le dije a Dios, Señor, le dije yo, mándame un maestro que me enseñe la Biblia. Te lo pido, por favor. Mándamelo, Señor. Y pasaron años, hermano. Y el 2003 conocí al pastor Roxer. Y cuando lo escuché a enseñar, hermano, dije yo, este es el maestro. Dios en su providencia, hermano, fue dirigiendo todo. Hermano, dice el pastor Roxer que estaban pensando a qué país visitar. Bien, hermano. Y, y había un miembro que él tenía que era salvadoreño, pero él era de San Vicente. Fíjense, hermanos, cómo fue esta cosa. Y entonces viene, ¿verdad? Y allá en San Vicente enseñaron romanos y hubo oposición de las personas. No quisieron las personas recibir esta bendición, hermano. Entonces, como hubo oposición, se vinieron para Oriente y unos pastores de Oriente fueron a esa conferencia, a San Vicente. Y estos pastores entraron en un conflicto porque la Biblia los estaba sacudiendo a ellos, hermano. La enseñanza bíblica los estaba corrigiendo a ellos, hermano. Y hermanos, así fue como el Instituto Bíblico vino a Oriente y me invitaron a mí. Yo invité a Ricardo Resino, invité a Víctor Campos y fuimos a estudiar en el instituto. Y yo, hermanos, cada vez que yo estudiaba en el instituto, yo lloraba, hermanos. Ver cómo Dios iba haciendo las cosas. Cómo Dios iba a proveer. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios? ¿Cómo podemos ver en la providencia de Dios el poder de Dios, hermano? Bien. José, a pesar de que se crió en un lugar difícil, se mantuvo fiel al Señor. Bien. ¿Alguien me quiere decir por qué creen ustedes que fue un hogar difícil? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe? ¿Por qué fue un hogar difícil? Podría ser, hermano Johnny, porque como eran hermanos de diferentes madres. Muy bien, así es, sí. Correcto, era un hogar, no sé si está correcta la palabra que voy a utilizar, disfuncional, ¿verdad? Un hogar, un hogar, hermano, varias mujeres, varios hermanos. Fue difícil, ¿me entiende? A pesar de que se crió en un hogar difícil, él se mantuvo fiel al Señor. Yo, Mire, apre- yo hermano apre- Johnny,
dígame. Lo otro difícil que también yo puedo percibir ahí es de que también los hermanos cayeron en una especie de celo con Sí, José, ¿verdad? sí, Y Benjamín, porque como que eran los consentidos, por decirlo así, sí, sí, era lo más pequeño. ¿verdad? Mire, Ajá, aunque correcto. fue vendido a esclavitud, mire bien, él fue vendido a esclavitud. Él confiaba en la providencia de Dios para fortalecerlo y liberarlo. Hermano, y no dijo nada. Lo metieron al pozo, lo vendieron a unos madianitas, no sé por cuántas monedas, 20 creo que eran, hermanos, y él no decía nada. Él estaba confiando en la providencia de Dios, hermano, confiando que Dios tenía todo planeado para él. Él estaba dependiendo de Dios. Ahora, cuando llega y lo compra Potifar, hermano, aunque fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, él fue fiel al Señor. La esposa le insinuó, hermano, que se acostara con ella, pero él le dejó la capa, hermano. Él se corrió, él se fue, hermano. ¿Me entiende? Qué tremendo fue este hombre, hermano. A mí me sorprende. Vámonos a Hebreos 11, 21 al 22. Por favor, hermano Saúl, puede leerme Hebreos 11, 21 Sí, al 22. ahorita. ¿Está el hermano Félix? Sí, hermano. Hebreos 11 me dijo, ¿no? 21 y 22 me dijo, hermano Sí, sí, Daniel. sí, sí, 21 y 22. Ok, ahorita lo leemos. Dice Hebreos 11, 21, 22. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Bien. Bueno, aquí la Biblia saca a José, ¿verdad? Saca a José. Muy bien. Entonces, hermanos, ustedes saben, aunque fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, él fue fiel al Señor, se mantuvo fiel. Acuérdese del principio, como creyente en Cristo, usted está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por tanto, confía en el Señor y en sus promesas y sé fiel a Él, no importa cuáles sean tus circunstancias. Muy bien. Aunque fue olvidado por el copero en la prisión, José continuó confiando en la providencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando estaba en la prisión, hermanos? Y le dice, como José le dijo, le interpretó el sueño al copero, y le dice, ¿te acuerdas de mí, oíste? Ya estás ahí con el rey. Y se olvida el copero, hermano. ¿Ah? Imagínense, hermano. Pero él continuó confiando en la providencia de Dios. Y aunque fue exaltado a príncipe de Egipto, él creyó que fue hecho solamente por la providencia de Dios. Dios fue el que lo llevó hasta allí. Muy bien. Letra B, un principio clave bíblico que vemos ilustrado en la historia de José. Como creyente en Cristo, está bajo el cuidado providencial de Dios que nunca falla. Por eso confía en el Señor y en sus promesas y sé fiel a Él. No importa cuáles sean tus circunstancias. Muy bien. Eh, Aquí está un pasaje en Romanos 8, 29 al 39. Dice que los que antes conoció, o sea, Dios. Aquí está, miren. Este es un conocimiento anticipado. También los predestinó. Después viene la predestinación. ¿Para qué nos predestinó? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también. Miren el plan de Dios, hermanos. Miren cómo Dios ha hecho todo. Llamó, te llamó. Como te predestina, hoy te llama. Y a los que llamó, ¿qué hizo? Hermano, justificó. Y a los que justificó, a estos también
los glorificó. Hermanos, qué tremendo es el plan de Dios. Todo lo que Él ha determinado para nosotros. Que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Te ha dado el Espíritu Santo, te ha dado paz, te ha dado la gracia, toda bendición espiritual. ¿Qué más queremos, hermano? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? No. ¿Desnudez? No. ¿Peligro? No. ¿Espada? No. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aquí está la seguridad, miren hermano. Nosotros creemos en la seguridad eterna. Seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, vamos a la siguiente, C, la C. Dice una verdad clave para recordar. En Génesis 50:20, José declaró a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí. Miren, hermano, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En el Nuevo Testamento, Romanos 8:28 refleja la misma enseñanza. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Vea, hermano? Todo nos ayuda bien, todo, hermano, lo que venga, todo está bajo el cuidado providencial de Dios, que nunca falla. ¿Me entiendes? Esta verdad también es cierto en el caso de la muerte de Jesucristo. Sí, porque su muerte fue para dar vida a todo aquel que cree. Qué tremendo, hermano. Dios les bendiga. Hermano, yo ni podría. Hermanos, no, hoy en la mañana estoy hablando con una persona que no es creyente y me dice que le gusta, me dice él, va, me voy a meter un poquito a política, que le gusta lo que Mario Vega está haciendo con respecto a estar criticando el gobierno y empieza el hombre a decirme eso. Y yo le dije de que nosotros los pastores podemos hablar en contra del pecado, en contra de la injusticia, en contra de todo lo que, ¿verdad?, que puede haber en el mundo, pero no podemos meternos en política, le decía yo al hombre. Y le decía yo que justicia no va a haber, ¿verdad? O sea, no hay un gobierno perfecto. Entonces, solamente va a haber justicia cuando Cristo establezca su reino, le digo yo. Y me dice él, para que se dé eso falta un montón, me digo. "Eh". Bueno, eso es lo que tú piensas, le digo yo, ¿verdad? Pero yo creo que la venida del Señor es inminente, hermano. Yo creo que es inminente, que está cerca, hermano. Yo sí la creo. Y hermanos, ustedes han escuchado el Padre Nuestro, ¿va? Está en Mateo 6, del 9 al 13. Y en el Padre Nuestro dice así, mire, Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros lo sabemos de memoria, hermano.
santificado sea tu nombre. Y aquí está, hermanos, y dice, venga tu reino. Miren, aquí está, miren. En la oración del Padre Nuestro, él dice, venga tu reino. ¿Entienden? Cuando oren, oren así. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Miren, hermanos, lo que está pidiendo Dios aquí. Bien, quiero, hermanos, mostrar esta ilustración. Si ustedes ven aquí, oigan bien lo que voy a decirles. Este personaje que está aquí, lo voy a marcar, es un profeta. Y los profetas profetizaron. ¿Entienden? ¿Qué fue lo que ellos profetizaron? Bueno, profetizaron el Calvario. Bueno, antes de mencionar el Calvario, quiero decirles que profetizaron el lugar donde iban a nacer. Quiero que me lea, por favor, hermano Alex, Miqueas 5:12. Bueno, es Miqueas 5:2. No sé si es 12, pero creo que es 2. ¿Lo puedes leer, Alex? ¿Alguien lo puede leer? Miqueas, ¿qué dijo hermano Johnny? Miqueas 5. Ahí dice, aquí dice 2, pero es 2, Es es el 2, 12. Ahí dice 12, pero pero es el versículo 2. sí, dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo Miqueas, el profeta? ¿Qué fue lo que vio Miqueas? Vio el nacimiento de Jesucristo en Belén. Ahí está sacando a Belén. Miren, de ti me va a salir, ¿verdad? Me saldrá el que será Señor en Israel. Muy bien. El profeta vio, profetizó el nacimiento del Mesías. Y hay otros pasajes ahí. Pero ¿qué más profetizaron los profetas? El Calvario. Como lo sabemos. Isaías 53, 1 al 12. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Entiendes? Ellos, el profeta Isaías profetizó la muerte del Mesías. Muy bien. ¿Qué más vio el profeta? Si ustedes ven esta línea, es lo que el profeta vio. Esta línea que ustedes ven, que yo veo marcando aquí, es lo que el profeta vio. ¿Qué vio también? Bueno, vio el anticristo. ¿Y quién lo profetizó? Daniel. Daniel 7, del 19 al 27. ¿Ya? Vio al anticristo. También vio la venida, la segunda venida de Cristo. ¿Me entiendes? Ah, bien, quiero mencionar algo. La venida del Espíritu Santo. ¿Qué profeta fue el que profetizó la venida del Espíritu Santo? Fue el profeta Joel, capítulo 2. No lo vamos a leer, solamente estoy mostrando. Aquí está, miren, la venida del Espíritu Santo. El profeta Joel fue el que vio eso. También vio la venida del Señor, la segunda venida. Vio la primera venida, que fue el que nació en Belén, murió en el Calvario, y ahora vio la segunda venida, que él va a venir, hermanos, a establecer justicia en el Monte de los Olivos.
Aquí está Zacarías, el Zacarías lo profetiza, capítulo 4, del 1 al 14. Muy bien. ¿A qué viene él? Bueno, miren, hermano, el Mesías viene a establecer, miren, hermano, por favor, oigan bien, un reino milenial de 1000 años. ¿Ya? Está profetizado en Isaías 2. Voy a poner el láser para que ustedes vean. Está profetizado en Daniel 7, Isaías 2, Miqueas 4, Ageo 2. El reino milenial. Ezequiel 41 también. Entonces, este reino está profetizado. Hermanos, ¿cuándo vendrá el reino? No lo sabemos. Ahorita no sabemos. Lo que estamos es, ¿qué fue lo único que los profetas no vieron? Hermanos, lo que no pudieron ver los profetas. Miren, observen lo que voy a decirles. Voy a cambiar el láser y voy a poner el lapicero, para mencionarles qué fue lo que los profetas no vieron. Observen, hermano, lo que los profetas no vieron. La iglesia. Ellos no vieron eso. No se les fue revelado. ¿Cómo lo sabemos? Vámonos a Efesios 3. Por favor, hermano, hermano Alex, por favor, Efesios 3. ¿Está Alex ahí? No está Alex. Bien, por favor, alguien que me lo quiera leer, Efesios 3, verso 5, en adelante. Amén, hermano. Amén. Vale, léalo. 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, Verso 6. que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por Muy bien. Por medio del medio del Evangelio. Evangelio, Muy bien. Hasta ahí nomás, del hermano. cual yo fui hecho ministro. Gracias. Va, entonces, aquí está bien claro en Efesios 3, 5, que este misterio no fue, que dice misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea que los profetas no, hermanos, no sabían del misterio que es la iglesia. ¿Me entiendes? No sabían del misterio que es la iglesia. Los profetas no sabían del misterio. ¿Me entiendes? Que es la iglesia. A ellos no se les reveló. Dios tiene un plan, hermanos, y hay cosas que se le revelaron al profeta, pero hay cosas que no se le revelaron. ¿A quién le reveló el misterio? Al apóstol Pablo. Pablo, hermano, y él dijo, edificaré mi iglesia. Y a los apóstoles. Los apóstoles jamás habían escuchado de iglesia, hermano. Lo que ellos habían escuchado era del reino. Si ustedes leen el Evangelio de Mateo, van a ver la frase siempre, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino. Cuando el Mesías entró al mundo, hermano, él empezó a hablar del reino, porque eso es lo que se iba a establecer. Pero como la gente rechazó al Mesías, el reino fue pospuesto y Dios, hermano, decide, oigan bien, hermano, en su providencia y su soberanía, hermanos, decide este misterio que es la iglesia. ¿Me entienden? Eso no les fue revelado a ellos. ¿Me entienden? A ellos les fue revelado el reino, y aquí ya lo vimos acá, el reino, le fue revelado, hermanos, fue revelado la nueva Jerusalén,
cielos nuevos y tierras nuevas. Todo esto fue revelado a los profetas. Miren, Isaías 65, 66. Todo eso fue revelado a los profetas, pero la iglesia fue un misterio que no fue revelado a ellos. Ahí es donde los judíos están molestos, hermano. Y no, Dios tiene su plan. ¿Me entiendes? Bien. Comentarios. ¿Qué les parece esto? Amén, hermano, está bastante interesante la clase del Apocalipsis. Bien. Entonces vamos a entrar a ver el reino, hermano. Es lo que vamos a ver. Hermano, Dígame. significa en este caso que ahora los creyentes de la dispensación de la iglesia tenemos mayor iluminación que los profetas, ¿verdad? Correcto. Sí, la iluminación que tenemos, o sea, vamos a hablar así, mire, hermano Saúl. La revelación es más amplia que Dios nos ha dado. Y ya está cerrada la revelación. Ya no hay más revelación. Nosotros tenemos la revelación completa. ¿Me entiendes? Nosotros, hermanos, podemos ver el panorama general. Ellos no pudieron ver eso. A ellos no se les reveló. ¿Verdad? Es una bendición, hermanos, saber el plan de Dios, cómo Dios tiene todo trazado, ¿verdad? Y cómo Dios va a establecer su reino en esta tierra. Es un reino literal. Ahora, hay varios puntos de vista con respecto al futuro reino de Cristo. Hay varios puntos de vista. Por ejemplo, el premilenarismo es un punto de vista. Enseña que Cristo retornará a la tierra para cumplir las promesas hechas a Israel acerca de un futuro reino en la tierra. La iglesia de Dios, donde yo soy parte de esa denominación, cree en el premilenarismo. Pero está otro punto de vista, que es el amilenarismo, que niega que habrá un reino futuro en la tierra. Porque las promesas hechas a Israel ya están siendo cumplidas espiritualmente en la iglesia. Hermanos, qué terrible, hermanos. No creen que va a haber un reino milenial literal en la tierra. Y está el postmilenarismo. Sostiene que Cristo regresará después de que el reino en la tierra haya sido introducido por la iglesia. Hermanos, hay muchos puntos de vista. ¿Me entiendes? Tenemos que tener cuidado. Hay personas que cambian su creencia. Nosotros creemos que en el premilenarismo. ¿Me entiendes? Bien. Entonces, vamos a ver la expectativa del reino futuro de Cristo. Ya vimos eso. Número 2, el establecimiento del reino futuro de Cristo. Veamos el establecimiento. Por favor, hermano Esaú, ¿me puede leer este pasaje? Apocalipsis 21 al 6. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bien. De estos 6 versículos, analicen ustedes en sus Biblias cuántas veces está la palabra 1000 años. Vamos a empezar del versículo 1.
Vamos a ver, en el versículo, aquí, hermanos, miren, aquí está la palabra 1000 años, miren, 1000 años, miren. Bien, antes de que entremos a los 1000 años, Satanás tiene que estar metido. ¿A dónde? Hermanos, aquí, miren, en el abismo. Este es el Tártarus. Dice que lo ató por, mire, aquí está la palabra otra vez, mire, en el versículo 2, 1000 años. Mire, y lo arrojó ¿a dónde? Al Tártarus, que es el abismo. Y ahí lo encerró para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, aquí está la palabra, 1000 años. ¿Bien? Llevamos ya 2000 años, dos veces la palabra 1000 años. Verso 4, dice que estas personas vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vinieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto, hermano? 1000 años. Muy bien. Está por tercera vez. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron, hermano. Aquí está otra vez la palabra, 1000 años. ¿Ya? Y por último, en el versículo 6, 1000 años. Muy bien. Entonces tenemos ahí 1000 años, literales. Bien. ¿Qué es lo que se necesita para que para que entremos a esos 1000 años? Para que esos 1000 años lleguen y se establezcan en la tierra. El reino de 1000 años en la tierra. Número 1. El regreso de Jesucristo en gloria. Quiero aclararles algo. La segunda venida de Cristo tiene dos etapas. Una es el rapto y la otra es que regresa a la tierra para derrotar a los ejércitos. ¿Entienden, hermano? Ustedes ven aquí, él viene, hermanos, a derrotar a los ejércitos. ¿Me entienden? Muy bien. Eso está en Apocalipsis 19, 11 al 16. Por favor, hermano Esaú Quintanilla. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y es el verbo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hermanos, él regresa. ¿Qué más requiere para que se establezca el reino? Número 2, la derrota de la bestia y del falso profeta. Hermano Saúl, por favor, me lee Apocalipsis 19 del 17 al 21.
Hermano Saúl Castillo. Sí, hermano, ahorita. Aquí está en la pantalla. Ahorita, hermano. Dice Apocalipsis 19, 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Este es Armagedón, hermano. ¿Entiende? 3. El juicio de las naciones gentiles. Aquí se da, hermanos, que Dios aparta las ovejas de los cabritos. Este es un juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él, ¿el qué? Todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Y dice: heredad, ¿el qué? El reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, no te servimos. Entonces le responderán diciendo: es cierto, digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muy bien. Hermanos, quiero que entiendan algo. Aquí no puede haber un comienzo de un milenio si no se dan estas cosas que estamos mencionando. El regreso de Jesucristo, número 1, la derrota del anticristo, la bestia, el falso profeta, número 2, y el juicio de las naciones gentiles. Aquí se va a apartar las ovejas, es un juicio que va a haber, de los cabritos. ¿Ya? Las ovejas van a entrar al reino. Ellas van a entrar al reino. ¿Entiendes? Los cabritos van al infierno. Estamos. Hermanos, estamos hablando en la gran tribulación. No estamos hablando, aquí no estamos hablando de la iglesia. ¿Entiendes? Acuérdense que la iglesia ya está, la iglesia, hermano, está disponible para reinar. Aquí está la iglesia, miren. Ya recibió sus recompensas, hermano, sus galardones, ¿me entiendes? La iglesia reinando con Cristo, ¿verdad? Muy bien, entonces van a entrar. Las personas que entren de acá, judíos, hermanos, van a entrar con cuerpos corruptibles al milenio.
incorruptibles. Acuérdense, por favor. ¿Ya? Aquí son, perdón, las ovejas son las naciones, ¿va? Son personas que fueron salvas de las naciones, hermanos, durante la tribulación y van a entrar con carne y hueso al milenio. ¿Me entienden? Vaya, entonces, está claro eso. No quiero que se les olvide eso. Entonces vemos, ahorita estamos en este periodo, estamos en la edad de la iglesia. Estamos en la edad de la iglesia, hermano. El siguiente acontecimiento que viene es la gran tribulación. ¿Entiendes? La gran tribulación. ¿Ya? Tenemos aquí, la Apocalipsis habla de la primera resurrección y también habla de la resurrección de los no salvos. ¿Entiendes? Que tiene que ver con personas, por ejemplo, aquí al final del milenio, aquí al final van a haber personas que se rebelen en el milenio y van a ser llevados al trono blanco. ¿Vean? Este es el trono blanco que está en Apocalipsis 20, 11 al 15. Aquí. ¿Entienden? Vale. Entonces, estamos tratando solo de ilustrar. 4. El encadenamiento de Satanás. Apocalipsis 20, 1 al 3. O sea que antes de que se establezca el reino milenial, hay que encadenar a Satanás, hay que atarlo. Bueno, quiero aclarar algo, hermanos. Hay personas que se atreven a atar al diablo ahorita. Al diablo le da risa. Porque ahorita nadie lo puede atar, hermano. ¿Me explico? Ato al diablo en el nombre de Jesús, dicen uno. Y él se ríe, hermano. Tiene una gran cadena larga porque vieran las averías que andan. No, va a haber un día en que sí va a ser atado. Y va a ser prendido. Lo dice Apocalipsis 20. Dice que un ángel descendió del cielo con la llave del abismo. Observen, este es el lugar donde están confinados los demonios. ¿Ya? Y Satanás fue prendido. Antes de entrar al reino milenial, Satanás es aprendido. O sea, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. ¿Ya? Bien, y dice que lo ató por 1000 años. O sea, y lo ató y lo arrojó. Hermano, lo arrojó al abismo. Y no solo lo arrojó, lo encerró para que no engañase más a las naciones. Entonces, 1000 años va a estar encerrado Satanás ahí. Entonces, al terminar los 1000 años, va a ser desatado. Debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ya? Bien, vale, entonces ya estamos ahí. Hermanos, ¿qué vemos acá? A las 7:30 terminamos, hermano. Uy, ya me pasé. Solamente voy a ilustrar, a enseñar esto. Aquí tenemos el día del Pentecostés. Voy a tratar de poner el láser para que lo vean. Aquí tenemos el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. Aquí en este punto nace la iglesia. Estamos en la dispensación de la gracia, donde la iglesia está siendo, hermano, completada, digamos así. Después de esto, los santos del Nuevo Testamento van a ser raptados. ¿Me entiendes? Este rapto vamos a ir al cielo. En el cielo se va a dar lo que se llama el tribunal de Cristo. El tribunal, se van a dar dos acontecimientos. El tribunal de Cristo para recibir recompensas o no recibir y la cena de las bodas del Cordero. O sea, mi hermano. Vaya, entonces, pero en la tierra van a haber 7 años de tribulación. 7 años. Al terminar los 7 años, los santos del Antiguo Testamento van a ser resucitados aquí, para entrar al milenio.
¿Cómo lo sabemos? Daniel 12. No lo vamos a leer, no nos queda tiempo. Pero antes de que el reino se establezca, hermano, el diablo va a ser atado. ¿Ya? Por 1000 años. Y después va a ser desatado al final del milenio. Los que se rebelen en el milenio van a ser tirados al lago de fuego y llevados al juicio del trono blanco para ser condenados al lago de fuego. ¿Entiendes? Todos los incrédulos de todas las edades van a ser resucitados al final del milenio para ser llevados al trono blanco. Eso lo vamos a ver más adelante, hermano. Ahorita solamente estoy dando una explicación. Y después del trono blanco se da la eternidad. Apocalipsis 21, cielos nuevos y tierra nueva. Eso lo vamos a explicar. Muy bien.